días. Qué bonito se ve el lugar, ¿verdad? La iglesia y el auditorio. Usted da gracias a Dios por el auditorio que tienen. Yo lo diría así, el auditorio que tienen los templos de Dios para poderse reunir, ¿no? Antes decíamos vamos al templo y después aprendimos el templo va a la iglesia a reunirse. Y ahorita que entraba pues veía qué bonito bueno, no sé si a usted le guste, pero a mí me gusta cómo se ve, cómo se ilumina, ¿verdad? Yo que tengo 40 años en la iglesia, bueno, toda la vida, pero lúcidos 40, ¿verdad? Que me acuerdo. Tengo una imagen en mi memoria que estaba tomando yo leche en una banca de la iglesia, imagínense. ¿No? Tendría como 16 años, creo, más o menos. No, tengo esa imagen. Pero entonces he visto la iglesia cómo ha sido desde hace 40 años. Y la primera vez que me subí aquí y estaba oscuro allá, me sentí raro y dije, ay, híjole, parece más un teatro que un... Pero uno tiene que entender que el lugar es el lugar para los hijos de Dios y para dar testimonio de Dios, ¿verdad? Y tenemos la versatilidad de tener todas las luces encendidas, de poder iluminar la plataforma para que la toma del video salga mejor. Pero además se ve muy bonito por cada uno de los que están aquí. Dígale al que está a su lado, hermano, tú eres el que hermoseas el lugar, veniste bien guapo el día de hoy. Sin lugar a dudas que si no fuera por su gracia en nosotros, ¿verdad? No habría motivo de gozo en nuestras vidas. Pero la verdad es que qué bonito poder ver cómo el Señor nos permite lograr y hacer cosas para Él. Bien, pues sean todos bienvenidos, ¿verdad? Si alguien nos acompaña por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Si alguien ha sido invitado por alguien, deseamos que se sienta en su casa. Nuestro único propósito es compartir la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que dé testimonio a tu vida. Pero nuestra oración es que tu vida no sea la misma al tener un encuentro con la palabra de Dios, ¿verdad? Así que si alguien nos acompaña, queremos saludarle. Puede levantar su mano si alguien viene por primera vez, segunda vez, o tienes algunos domingos viniendo pero no te hemos dado la bienvenida. Levanta tu mano por favor para darte una bienvenida. Ay, qué bueno, miren, vamos a dar un aplauso a todos ellos por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy bien. El día de hoy vamos a terminar, al menos por ahora, nuestro tema sobre la ofrenda, que para los que no escucharon, tal vez no vinieron, no estuvieron hace 15 días, les decía yo que es la primera vez en 12 años de la vida de la iglesia que toco de manera más detenida el tema de la ofrenda. Practicamos la ofrenda y por eso recogemos ofrendas, pero uno entiende y uno sabe que a veces, aunque somos parte de algo, de pronto no tenemos toda la claridad de lo que eso puede implicar o puede significar. Entonces, en mi corazón estuvo, y sé que de Dios estuvo, hablar de este tema por varias cosas que Dios quiere enfocar, ayudarnos a enfocar, y también por varias cosas de las que Él tiene en su propósito hacer con nosotros. Yo les decía la semana antepasada, en el último culto, que el Señor ha de usar esta iglesia para impulsar ministerios, para sostener a otros ministerios. Y no digo sostener a un ministerio que no da frutos, sino sostener a un ministerio que fructifica, ¿verdad? Apoyar, impulsar a otros, poder abrir obras, por ejemplo, el grupo de la presa, ¿verdad? Yo le llamo grupo, aunque es parte de la iglesia, pero no le llamamos iglesia porque aún no tiene la estructura de iglesia. Pero sí grupo de restauración BDF en la presa, pues gracias a Dios se reúnen, ¿verdad? Cada domingo, para los que no lo sabían o no lo recuerdan, ya se rentó un pequeño saloncito, ahí se reúnen, ahí hay capacidad para unas 100 personas cómodamente. El grupo está trabajando, gracias a Dios se ha mantenido, aunque todavía no ha despuntado en lo que pensamos, pero sigan orando por favor por el grupo de la presa. Si tienen familiares o personas conocidas, háganles saber que hay un grupo allá donde pueden estudiar la Biblia. Y gracias a Dios, pues bueno, el poder estar allá, la iglesia de allá, los hermanos que están ahí, ofrendan y hacen posible, bueno, el que se pague la renta de ese lugar,
Recuerdan que recogimos una ofrenda para comprar las 50 primeras sillas para ellos. Les hemos también compartido equipo, tienen bocinas, tienen micrófono, tienen micrófono inalámbrico. Oiga usted, los hermanos, ¿verdad? Ya tienen una batería también que compramos y que pudo ser ofrendada para esta labor. Bueno, y tienen lo necesario. Y gracias a Dios todo eso es posible por el ambiente y el ámbito de la ofrenda. Dígale a tu hermano: hermano, tu ofrenda es útil para que el reino de Dios sea llevado a otros lugares. Dígaselo, por favor. Bueno, entonces hoy hablaremos de esta segunda parte. Quiero en esta reunión, hace rato hablé de las razones para ofrendar y mencionamos 3, solo me dio tiempo de mencionar 3, hay otras, pero hasta ahí llegamos. Ahora voy a hablar de 2 cosas, los tipos de ofrenda, que lo voy a resumir solamente en 2 partes y solo para mencionar algo que es importante ubicar en el contexto de la ofrenda. Y número 2, voy a hablar de la medida de la ofrenda, las diferentes medidas que deben de ser conocidas en el contexto de la ofrenda. Pero para entrar al punto quiero recapitular mencionar, porque no lo he recapitulado, no lo he dicho, a quienes les fue dado este establecimiento de ofrendas. Cuando nosotros leemos la Biblia, en el libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Israel a salir a través de Moisés, dice que una de las palabras que habló con Faraón fue: deja a mi pueblo salir para que me ofrezcan sacrificios, ¿verdad? Y entonces Moisés va con Faraón y le dice eso, y ya hablamos de los enemigos de la ofrenda hace 15 días en este segundo culto. Y yo les decía que una de las enemigos es este espíritu de Faraón, donde no quiere soltar, ¿verdad? Pero el asunto es que Dios establece un sistema de ofrendas. La pregunta o el planteamiento es: ¿para quiénes? Y esto es lo primero que quiero decir. Fue establecido para un pueblo redimido. Ese es el punto, redimido. Es decir, cuando estaban esclavos no tenían un sistema de ofrendas. Cuando el Señor los saca, entonces usted lee Levítico, donde vienen estas leyes ceremoniales y también de ofrendas, cómo el Señor establece los diferentes tipos de ofrenda. Básicamente hay 2, las ofrendas de paz, ¿verdad? O de olor grato, que son conocidas por el contexto de la ofrenda del adorador. Y las otras ofrendas están en el grupo de las ofrendas por el pecado o por la culpa. Básicamente esas son las 2 ofrendas o los 2 grupos que pueden haber. Pero ¿a quiénes le fue dado? A un pueblo redimido. Entonces, lo primero que quiero recordar o mencionar es que el contexto de la ofrenda, queridos hermanos, tiene que ver con quiénes somos y qué obra ha hecho Dios en nosotros, que es algo que suele pasar de nuestra mente de largo si no conocemos este contexto. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la ofrenda, o cuando nosotros nos posicionamos en el ejercicio de la ofrenda, o cuando nosotros ofrendamos, es necesario, es importante que nosotros tengamos conocimiento y claridad en nuestro corazón de que la ofrenda le fue establecida a un pueblo redimido. Eso significa que tenemos una condición y que Dios hizo algo por nosotros. Entonces lo diré de esta manera: cuando nosotros ofrendamos, es un acto de gratitud y de adoración a Dios, que nos recuerda que nosotros no tenemos ya que ofrendar ninguna ofrenda por nuestro pecado, sino que la perfecta ofrenda por tu pecado y por el mío, por mi pecado y por el tuyo, ya fue ofrecida por el Señor en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, ese contexto debe de estar en nuestra mente. Y si somos sinceros y hacemos una reflexión, estoy seguro que podemos aceptar que a veces ese contexto no está en el sentido de las ofrendas,
sino que la ofrenda puede solamente vincularse o colocarse en un contexto monetario o material, pero es una expresión material de una realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Estamos redimidos en Cristo Jesús. Eso es para alegrarse y dar de saltos, hermanos. Le voy a explicar lo que es redimir. Le voy a pedir a dos personas, ven hijo, ven, ayúdame, ¿verdad? Este joven guapo, ¿lo conocen? Ingeniero, habla inglés casi como yo, ¿verdad? Muy bien habla el inglés, tan rápido que no le entiendo, pero bueno, habla muy bien. Y le voy a pedir a quién más, ven Suriel, otro guapo, miren, los tres mosqueteros. Entonces imagínense que él, bueno, tú aguanta, ¿no? Imagínense que él es mi hijo y él mata a mi hijo. Muérete, por favor. Okay. Gracias. No te vayas a levantar, estás muerto. Y resulta entonces que ahora él es culpable de la muerte de mi hijo. Entonces viene la autoridad y él toma al culpable, ¿verdad? Y yo soy el padre del que murió. Y cuando la autoridad y la ley me llama para juzgarlo a él, entonces yo vengo y le digo al que mató a mi hijo, yo te perdono y no te acuso de la muerte de mi hijo. Pero no solamente le digo eso, sino que le digo, ahora entonces no solo te perdono, sino que te tomo a ti como mi hijo. Eso es lo que hizo Dios contigo y conmigo. Por nuestra causa murió Jesucristo, aunque Él resucitó. Ya te puedes levantar, hijo. Jesús, acércate por favor, ahora hace posible la obra de mi hijo, que yo tenga más hijos por la ofrenda que Él presentó. Y entonces no lo culpé a él, sino que lo perdoné. Pero no solo lo perdoné, sino que ahora no tengo solo a mi unigénito y a mi primogénito de entre muchos, sino que por su redención ahora tengo más hijos. ¿Me expliqué? Y todo eso fue por la ofrenda de Jesús. Pueden pasar, hijos, gracias. Un aplauso a estos dos jóvenes. Pero con ganas, hermano. Gracias. Esto lo quise hacer gráfico, visual, porque esa es la redención. Nosotros merecíamos morir, dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, separación, y eso sigue generando hoy. Cuando hay pecado entre los matrimonios, se separan, muerte. Cuando hay pecado entre hermanos, se rompen las relaciones. Cuando hay pecado de índole moral, hay justicia que viene a separar y entonces paran en la cárcel. Cuando hay pecado, siempre hay muerte. Se dejan de hacer cosas, es decir, hay una cesación, pero también se separan cosas. Sigue existiendo la paga del pecado, pero hay una paga del pecado mayor, que es la separación eterna de Dios y la cesación de toda relación con Él. No poder entrar a una relación como Padre, como Dios, como Señor. Pero Jesucristo vino y nos redimió, es decir, por nuestra causa murió, pero además de que por nuestra causa murió, el Señor nos perdona, y no solo nos perdona, sino que nos toma como sus hijos. Eso está implícito en la redención. Eso quiere decir que Dios establece como figura en Israel el sistema de las ofrendas para un pueblo redimido. Cuando nosotros entonces pensamos en la ofrenda económica, ofrenda monetaria, ofrenda material, ofrenda de tiempo, ofrenda de talentos y de capacidades y de dones para la obra de Dios, lo que tenemos que considerar es que ese establecimiento de ser ofrendantes es por una razón: eres un pueblo redimido. No tengo que hacer nada para estar en paz con Dios, ya lo hizo Jesucristo. Pero ahora tengo una ofrenda que puedo presentar, ya no por la culpa, sino una ofrenda de adorador a Dios. Porque como Él me redimió, ahora me hizo su hijo, y como me hizo su hijo, puedo ser adorador de mi Padre Celestial, puedo ser alguien que le tribute adoración con mi vida, de tal forma que la ofrenda tiene ese ambiente para los que han sido
redimidos. Piense un momento, ¿cuántas veces se nos ha ido de la mente cuando ofrendamos esta convicción? Señor, yo ofrendo porque tú me redimiste un día. Yo ofrendo porque perdonaste mis pecados. Yo ofrendo porque soy un pueblo redimido por la sangre más preciosa que pudo existir, y es la sangre de Jesucristo, el Cordero, Hijo de Dios. Por eso puedo ofrendar. Pero medite un momento y se dará cuenta que muchas veces cuando ofrendamos se nos olvida meditar en esa gloriosa verdad sobre nuestras vidas. Pero le aseguro que cuando nosotros tenemos clara esa redención, entonces vea lo que pasó. Un pueblo redimido, que le dice Dios a Moisés: pide a todo varón, aquel que de su voluntad quiera dar, que traiga ofrenda para construir un lugar donde yo les voy a hablar, un tabernáculo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo redimido? Dice que comenzaron a traer todo, telas, ¿verdad? Piedras, joyas, empezaron a traer. Y dice la escritura que vinieron los administradores y le dijeron a Moisés: dile al pueblo que pare, porque es demasiado lo que han traído. ¿No es cierto que cuando nosotros empezamos a valorar cosas que de pronto valoramos, nuestras actitudes y acciones cambian? ¿Le ha pasado? Platicaba yo ayer con la escuela de servidores, que hace unos 30 años, híjole, cada vez se dicen más años, hace unos 30 años, estuve a punto de morir electrocutado. Les he platicado, no les he platicado toda la historia, pero suficientes con eso. Y recuerdo que aquella noche, la primera noche que pasé después de ese tremendo susto y accidente, mi mamá hizo atole de maicena. No era de guayabita, ni de cajeta, ni de mermelada, nada, era de maicena. ¿Qué le pones a la maicena? Azúcar, leche y la maicena, y se acabó, ¿verdad? Hizo atolito de maicena, me acuerdo, y me lo sirvió en una taza que tenía. Y yo recuerdo, hermano, no se me olvida, que yo agarraba, bueno, me senté a la mesa, me pusieron la taza y yo me quedaba así y la veía. Parecía yo oído. ¿Estás bien, hijo? Sí. Otra vez. ¿Qué haría usted si me ve así? Me agarraba la taza. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué diría? Houston, lo perdimos. Toma, va. Hijo, ¿estás bien? Ajá. Después de un rato se preocuparon, de veras pensaron que por el accidente estaba yo bloqueado. Lo que sucedió es que cuando yo veía la taza, yo decía: si no me hubiera salvado el Señor de este accidente, ya no estaría viendo esta taza. Cuando probaba el atole de maicena, cualquiera, a ti te sirven atole de maicena y dices: otra vez maicena, mi amor, ponle algo, aviéntale un limón por lo menos para cambiarle el sabor. Pero cuando vienes de un accidente que ya no deberías de estar vivo, que ya te deberían de velar, tú pruebas la maicena y dices: ya no debería estar tomando esta maicena, pero Dios me dejó aquí. Y así, hermano, agarraba yo, me servían mi plato, agarraba yo la cuchara y veía yo la cuchara. Y yo decía: es que ya no debería estar aquí. Hace unas horas estuve a punto de morir, pero ahora puedo agarrar. Y de pronto la vida cotidiana, tú agarras las cucharas, te sirven los frijoles y es otra vez frijoles, te sirven la maicena y otra vez maicena. Pero cuando has pasado un peligro de muerte, dices: si no estuviera aquí por la gracia de Dios, ya no estuviera gustando de estas cosas y cobran otro valor para ti. ¿Me explico? Pues todos hemos pasado por ahí. No estuviste a punto de ser electrocutado, pero dice la Biblia que estábamos en camino de muerte, y el Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida con Cristo Jesús, y ahora por su gracia somos salvos.
De tal manera que eso nos dice que tenemos la posibilidad de revalorar y de replantear las cosas que vemos. Ya no ves la taza como algo común y cualquiera, sino que cada vez que la ves dices, la puedo ver porque tengo una oportunidad de vida diferente. No necesitas estar en un peligro de muerte para entender lo que te digo. Necesitas ir a la cruz y ver que el que debiera de estar en la cruz deberíamos de ser nosotros, pero Cristo nos redimió por su ofrenda perfecta en la cruz del Calvario. Y esta es la mentalidad, o este es el entorno de a quienes se les estableció un sistema de ofrendas, que era para dejar claro, hubo un pecado que ustedes no pueden pagar, pero Jesús lo pagó, pero ahora al haberlo pagado ustedes pueden presentar una ofrenda que es una ofrenda de adoración, una ofrenda de adoradores al Señor. Cada vez que ofrendes, hermano, no pienses solo en lo que das, sino recuerda que eres un redimido por la sangre de Jesús, y eso es lo que debe de guardar el entorno de tu acción de ofrenda, cualquiera que sea. Si es una ofrenda de tiempo, si es una ofrenda de tu trabajo, una ofrenda de tus capacidades, de los dones que Dios te ha dado, o es una ofrenda monetaria, recuerda, fue establecida una ofrenda para adorar a Dios, porque soy redimido con la sangre de Jesucristo. Voltea a ver a alguien y dígale, la sangre de Jesús te redimió de todos tus pecados, hermano. Bien, así que entonces hemos aprendido algo todavía más de la ofrenda. ¿A quiénes se les establece? A un pueblo redimido, lo cual habla de dos cosas: una condición nueva en el pueblo, y número dos, una obra misericordiosa de quien los redimió, que es nuestro Salvador. Cuando ofrendas, eso tenlo en mente. Eso es lo que está implícito, porque si no, entonces no será hecho en el contexto debido. Segunda cosa, los tipos de ofrendas que ya lo mencioné nos enseñan la manera en la que podemos practicar nuestra posición o condición en Dios. Les decía yo que hay dos grupos principales. ¿Cuáles son? La ofrenda por el pecado, ¿y cuál otra? La ofrenda como adoradores o de paz, ¿verdad? La ofrenda de olor grato, dice así en Levítico, capítulo 4, si no me equivoco, usted puede leerlo, ahorita le voy a dar las citas. Entonces, cuando nosotros vemos los tipos de ofrenda, entendemos lo que acabo de mencionar, que hay una ofrenda que ya no es necesaria hacer. Por eso los cristianos no hacen mandas, ¿verdad? Por eso los cristianos no tienen que golpearse o hacer algún sacrificio físico, porque inclusive es una ofensa para Jesús. ¿Por qué es una ofensa? Porque Él ya hizo el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Él ya entregó su cuerpo y fue molido hasta la muerte, ¿verdad? Y entonces el Señor, dice la Escritura, que fue convertido en un horror, porque era todo deformado de toda la golpiza y la sangre y toda la carne que le arrancaron cuando la latigaban. Así que Jesús ofreció la ofrenda por el pecado. Nosotros ya no ofrendamos eso. Nunca ofrendes diciendo, Señor, doy esta ofrenda porque la regué, perdóname, porque no hay tal cosa. Jesucristo es la ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Entonces ya no hay pecado que podamos nosotros dar ofrenda para nuestro perdón, porque Jesús lo es. Pero entonces, el otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda del adorador, la ofrenda de olor grato, como yo decía, la ofrenda de paz, esa es la ofrenda, el tipo de ofrenda que podemos nosotros ofrecer o presentar a nuestro Dios. Cada vez que nosotros ofrendamos, tenemos que considerar una cosa: somos adoradores de nuestro Dios. ¿Qué es un adorador? Es aquel que reconoce la dignidad y la superioridad y la majestuosidad y la supremacía de alguien. Nosotros no reconocemos o no adoramos objetos, no adoramos personas, no adoramos instituciones, no adoramos congregaciones. Nosotros debemos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, cada vez que ofrendes,
debes de tener claro que tu tipo de ofrenda es de adoración. Y si es de adoración es porque ya no necesitas presentar ofrenda por el pecado, aunque hemos pecado, pero nos arrepentimos, dice Juan, y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora entonces le ofrezco a Él mi ofrenda de adoración. Esto quiere decir que si tu ofrenda es de adorador, debe de tener una marca de adorador, una señal de adorador. ¿Me explico? Es como cuando alguien ve un cuadro de Picasso y empieza y es conocedor y dice: este tipo de pintura solo puede estar firmado por una persona. ¿Por quién? Por Picasso. O es como cuando tú, hermano, le encargas a tu hijo, el que sabe hacer el quehacer muy bien, le dices: te encargo que hagas el quehacer, y llegas y ves la firma de que él lo hizo. ¿Cómo lo ves? Que lo hicieron bien. Pero cuando le encargas al otro, que le cuesta la noción del orden, que te lava los trastes, pero parece que entra a un concurso de equilibrio y acomoda una taza sobre la otra y se van juntando las ollas y ya están limpias, pero parece la torre, ¿verdad? De Babel, iba a decir, pero esa es más grande, una torre pues. Y llegas y dices: tiene la firma de mi hijo que le echa ganas, pero no sabe acomodar los platos. ¿Me explico? Quiere decir entonces que nuestra ofrenda debe de ser una ofrenda ¿de qué? De adoradores. De adoradores. Y decía: si alguno quiere presentar su ofrenda de paz, esto es lo que puede traer. Y venían diferentes elementos que podía llevar el judío o el israelita para con Dios, porque debían llevar el sello de que si es de adoración, que esté bien entregado. Y entonces habla ahí de que no debía haber defecto, ¿verdad? En las ofrendas debían de tener sus particularidades, y nosotros debemos de hacer ofrendas de adoradores. Por ejemplo, no es de adorador ofrendar 10 pesos y gastarse 20 en el talento. Eso no es de adorador. ¿Me deja hablarle con confianza? A ver, ¿por qué a los otros pastores le dicen amén, dele duro, y a mí? Sí, pastor. Dígame con ganas. Gracias. No es de adorador, no es que sea malo lo que haces, no es de adorador comprarte algo de 2 pesos y ofrendar 50 centavos, no es de adorador. Un adorador dice: gracias a Dios por lo que tengo, así será mi ofrenda. Y la Biblia lo dice claramente, dice: cada uno se presentará según el Señor le hubiere prosperado. ¿Verdad? Un adorador no dice: para la tanda, para la luz, para el teléfono, para los chuchulucos, para los más chuchulucos, para los esquites, para el cardio, para el doctor que me revise después del cardio, para el juanete, para esto, para mi ofrenda. No, un adorador dice: a ver, todo esto es lo que tengo, ¿cómo me ha bendecido el Señor? Me ha bendecido para traer un palomino, traigo el mejor palomino. Pero no debemos, el adorador no debería venir vestido con sus pieles de bueyes y ofrecer un palomino, porque tuvo para un buey, ¿verdad? Pero para Dios tuvo un palomino. ¿Me estoy explicando? Por lo menos pienso que la mentalidad del adorador es: Señor, me has dado para vestirme con esta piel de buey, por lo menos debo de traer una ofrenda de la misma magnitud a ti, porque soy un adorador. Dígale a su hermano: hermano, nos están agarrando con todo esta mañana. Porque de esa dádiva, en esa magnitud, es como se hace, es como Dios usa a las congregaciones para hacer grandes cosas. ¿Cómo nosotros un día tendremos una propiedad y cómo construiremos un templo para servir a Dios para las siguientes generaciones, si Él nos lo concede? Tendrá que venir de corazones de adoración o de adoradores, que entienden y que dicen: esto me ha dado el Señor, en esa medida yo tengo que honrarle, porque la Biblia dice que yo le ofrende conforme Él me ha bendecido, ¿verdad?
Pastor, de la herencia de mi abuelita, si te bendijo por ahí, de la herencia de tu abuelita. Pastor, de las 4 plazas que me jubilaron, si de ahí te bendijo Dios, de las 4 plazas que te jubilaron. ¿Me explico? Según el Señor nos haya bendecido. Ahora, ahorita estoy hablando de lo que nos toca hacer, pero en el primer culto hablé de la conexión que hay entre nosotros y con Dios cuando ofrendamos. Escuche eso en su casa en la semana. Así que entonces el tipo de ofrenda es de adorador. Dígale a su hermano, hermano, que tu ofrenda siempre sea la de un adorador de Dios. Dígaselo. Y que quede claro que no estoy hablando de la ofrenda que levantamos solo en la iglesia. Estoy hablando de la ofrenda que podemos dar, que podemos darle a alguien, porque la ofrenda en la Biblia era seguro para el ministerio, para la casa, para el tabernáculo, para el sacerdocio, pero también era para el necesitado, pero también era una ofrenda de honra, que eso hablaremos en la tercera reunión. Así que hay ofrendas de diferente tipo, es decir, si vas a ofrendar tu trabajo y dices no cobro porque lo voy a ofrendar para Dios, debe de tener el rasgo de un adorador, a tiempo, en forma, de la mejor calidad, y no como es una ofrenda, entonces la das cuando quieres, como quieres, y ahí como se pueda ir dando porque no me están pagando, porque entonces deja de ser ofrenda. Cuando no, eso se convierte en un favor. Cuando es una ofrenda debe de tener el rasgo de un adorador. Lo hago bien, que voy a ofrendarle a mi hermana, a pintarle su casa, la voy a pintar bien, la mejor pintura que pueda comprar. No voy a comprar la pintura más barata que cuando llueva se deslave, le voy a comprar la mejor que pueda comprar porque soy un adorador. Cuando voy a regalarle a mi mamá una ofrenda de honra porque es mi mamá, voy y veo los zapatos y escojo el de mejor calidad que pueda pagar. No le compro 2 de inferior calidad para llevarle más, le compro 1 pero de la mejor calidad porque soy adorador. Por eso yo diga no a la piratería. Porque en la piratería no hay mentalidad de adoradores. Y se los dice a alguien que compraba piratería. Bueno, hoy se dice más elegante, clones. ¿O ya le dicen de otra manera? ¿No? Clones. Y llegabas y decías, no tiene la piratería. No, ya no son piratería joven, ahora son clones. Ya subieron de catego, decías. Piratería 10 pesos, clones 15. Y a veces pensamos que no hay daño en hacer eso, pero claro que lo hay, porque no estamos desarrollando una mentalidad de adorador. No tengo para la película original, pues no la compro. Pero cuando tenga la compro porque soy un adorador y hago las cosas bien. Por favor, anime al que está al lado, dile, hermano, no te espantes, todo va a estar bien, tranquilo. Haz las cosas bien como yo también las debo de hacer bien. Dígale a alguien, hagamos las cosas bien. No estoy hablando de opulencia, hermano, ni estoy hablando de ser gente materialista. Dios nos libre de ser materialistas. Estoy hablando de que seamos congruentes en la medida de lo que nosotros somos adoradores. En esa medida así mostremos la calidad de lo que nosotros hacemos. Créame que eso yo lo aprendí y lo sigo aprendiendo a través de los años, ¿verdad? Antes, cuando uno servía a Dios, pues bueno, para lo que se pudiera, porque había otras cosas que hacer, hasta que empezaste a aprender que hay que comprar lo mejor, lo mejor posible en la medida que tienes, y luego cuando tengas más, lo mejor posible, pero no es por el valor, no es por el precio. Yo les he dicho esto, el problema de la gente es cuando confunden precio con valor. Y entonces, por ejemplo, usted puede mirar que hay, déjeme hablarle de instrumentos, hay baterías de arriba de 100,000 pesos. ¿Quién invertiría en una batería de arriba de 100,000 pesos? Solo alguien que tiene mentalidad de adorador y dice, si es para servir a Dios y podemos hacerlo, lo mejor. Un materialista, en el sentido negativo, decía, no inviertan eso, mejor hay que dárselo a los pobres. Y entonces el adorador diría, esto para Dios y a los pobres también les ayudamos.
¿Me explico? Porque el adorador abre su perspectiva. No solo puedo hacer una cosa, mi Dios es suficiente para que pueda yo abundar en buenas obras en las diferentes áreas de nuestra vida. Puede haber guitarras de 3,000, 4,000, 5,000 pesos o guitarras de 100,000 pesos. Yo me acuerdo cuando tocaba con mi guitarra de Paracho, Michoacán, ¿verdad? De ahí era mi guitarra. Y esas guitarras las compras, hermano, y te aseguro que agarras fuerza en los dedos, porque tienen el puente bien alto y las cuerdas bien separadas del diapasón de la guitarra. Y para hacerla sonar necesitas la fuerza del búfalo para pisar bien la guitarra. Así que cuando te ponen una guitarra fina que está calibrada bien, que apenas si la tocas y parece sedita, tus dedos están entrenados para hacer eso, porque empezaste a cambiar tu mentalidad para las cosas del reino de los cielos. Eso hace un adorador. Ahora entonces, con la medida de adorador, entendiendo los dos tipos de ofrendas, quiero hablarles rápidamente sobre las dimensiones o medidas de las ofrendas según la Biblia. Por ejemplo, Corintios 16:2 dice que cada uno aparte cada primer día de la semana, así dice ahí, según el Señor le hubiere bendecido o prosperado, que son las mismas palabras que hay en Deuteronomio 16, si no me equivoco. Esta es una medida de ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? Es la ofrenda regular, la ofrenda que es continua, la ofrenda que viene de ese estándar financiero o de ese estándar de tiempo o de ese estándar de capacidad que yo puedo tener regularmente, ¿verdad? Y esa es una medida, pero no es la única medida. Hay otras medidas. La ofrenda regular es aquella que se hace continuamente, cada cierto tiempo, si ofrenda semanal, quincenal, mensual, bimestral, ¿verdad? Si tu negocio es diario, si tu negocio es semanal, en fin, como sea, tú tomas una ofrenda y la apartas para Dios, porque dice ahí, apartará según el Señor le hubiere bendecido. Es una porción. Esa es la ofrenda regular. Y todos o la mayoría participamos de la ofrenda regular. Dicen las estadísticas, ¿verdad?, que la ofrenda participativa regular de las iglesias, hablando en porcentaje, se dice, el otro día el pastor Carlos lo comentó aquí también, que está entre el 10 y el 20% de participación de la iglesia. Es decir, de cada 100 personas, solo 20 son las que ofrendan y diezman regularmente. Voltea a ver a su lado al hermano, dígale, aquí no somos así, hermano. Dígaselo, de veras, asegúreselo. Dile, nosotros vamos a romper ese paradigma, vamos a romper esa medida. Dígaselo a otra persona, hay que romper eso nosotros. Ahora, le voy a explicar lo que yo pienso en este contexto. Tendemos mucho a que cuando vemos una necesidad, somos movidos a dar. Pero cuando no vemos necesidad, pensamos que ya no es necesario dar. Les voy a platicar esta historia que a ustedes padres seguramente les pasó con alguno de sus hijos, seguramente o posiblemente. Si tú tienes un hijo que es muy rápido para ciertas cosas, cualquier materia, la que sea, entonces terminas dejándolo solo, ¿no es cierto? Porque dices, él puede. Pero si del otro lado tienes al hijo que ya tiene los cabellos como Einstein, de que se los jala, de que no entiende, ¿qué haces con ese hijo? Vas y te sientas, porque estás viendo una ¿qué? Entonces, a mí me pasó con mis hijos, no voy a decir con cuál de los dos, que yo le daba tiempo al que veía que estaba 3 por 3, 10, 3 por 3, 10. No, 3 por 3, 9, 3 por 3, 11. No, bájale, 9. Hasta que agarró la materia. Pero del otro lado estaba el otro que, escuchando la tarea del otro, se aprendía la tarea del otro. Entonces, cuando llegó a la escuela, yo dije, no me necesita. Y no le prestaba yo atención. Un día entonces se acercó de mis dos hijos y me dijo, yo creo que tú no me quieres. ¿Alguno de tus hijos te ha dicho eso?
Uy, tú tienes que te sacudes acá adentro, ¿verdad? Sobre todo cuando no es manipulación, cuando es una expresión de un sentido. Porque cuando le dices no a la fiesta y te dice tú no me quieres, eso es manipulación. Pero cuando te habla de un sentimiento, no es manipulación, es un estado que está percibiendo. Así que me sacudió, me acuerdo que íbamos a entrar a la iglesia un domingo en la tarde y le dije, hijo, ¿por qué me dices eso? Y me dijo, porque no te sientas a hacer la tarea conmigo. Y yo le dije, entonces, ¿a tu hermano qué? ¿Verdad? Es que con mi hermano sí te juntas. Por eso estoy hablando de hijos en plural para que no sepan quién era, ¿eh? Y al rato no vayan a orar por uno y vamos a liberar al otro, que no cargue amargura. No, ya está todo bien. Porque tengo hijo e hija, por eso estoy diciendo hijo todo el tiempo. Así que entonces él me dijo, es que tú no te sientas conmigo a hacer la tarea. Y entonces me surgió un enojo aquí. Tienes razón, hijo, perdóname. Porque pensé que como no veía que me necesitabas, no te di. Y mi corazón de adorador, que debe de ser dador, dejó de darte lo que, aunque yo creía que no, es bueno para ti. Si quieres sentarte a un lado. Me acuerdo que mis hermanos, yo soy el menor de 8, así que mis hermanos me ayudaban. No me hacían la tarea, pero se sentaban a mi lado. Ándale, chiquito, tú puedes. Y yo dentro de mí decía, pues si puedo, házmela, ¿no? Si yo puedo, a ver, vamos a ver si tú puedes. Bueno, esa es otra historia. ¿Por qué relato esta historia? Porque en la iglesia, cuando hablamos de regularidad, puede pasarnos, y escuche, puede pasar más en una iglesia que crece. Porque cuando la iglesia crece, la gente puede empezar a ser como yo con el hijo, decir, ya somos tantos, no es necesario que dé. Lo puedo utilizar para los necesitados. Lo puedo dar para el misionero que pasó por mi calle y le voy a ofrendar mejor a él. Y entonces tendemos a tomar una decisión nuestra que no nos corresponde. Porque la Biblia dice a dónde tenemos que llevar nuestra ofrenda. Dice, al lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido. Eso dice la Biblia. ¿Qué quiere decir con eso? A donde yo te lleve. Porque ahí es a donde iba a llegar Israel. Cuando decía, el lugar que yo hubiera escogido es a donde yo como pueblo te lleve. Eso quiere decir que la ofrenda, ¿dónde la entregamos? En nuestra congregación. ¿Me explico? No es correcto decidir a dónde la repartimos. Una para acá, otra para allá, otra para los hermanos que apenas están empezando su obra. Tú puedes ofrendar eso sin que dejes de ofrendar a tu iglesia, porque esa es la regularidad de la ofrenda. ¿Me expliqué? Me acuerdo que una vez cuando llegamos aquí veníamos de una dimensión más pequeña, ¿verdad? O una dimensión pequeña. Rentábamos un salón, rentábamos otras instalaciones y ahí estábamos. Entre semana éramos 50, 40 personas y ahí estábamos. Cuando llegamos aquí, pues entonces llegamos y el lugar estaba grande. Y el Señor nos empezó a proveer para hacer lo que hemos hecho con su gracia y favor hasta el día de hoy. Me acuerdo que un día iba yo caminando hacia atrás y se acerca un joven y me dice, ay pastor, ya pusieron el techo, ¿va? Y le dije, sí. Y yo creo que se le salió un pensamiento en voz alta. Y volteé y se me queda viendo y dice, las ofrendas han de estar buenas, ¿verdad? Y entonces pues yo ya estando viejo le dije, antes de contestarte te voy a hacer una pregunta. ¿Tú diezmas? Ay, es que se me atoró algo, pastor. ¿Ofrendas? Pues es que a veces no se puede, paz. Le dije, ok, entonces no te contesto tu pregunta. Después se acercó y me dijo, ay pastor, la verdad es que pues a fin zafado, ¿no? O sea, se me salió. Y le dije, hijo, si todos ofrendáramos como tú dijiste, butacas.
piso de mármol, escaleras eléctricas para subir a la plataforma. Lo que estoy diciendo es que la ofrenda en una medida regular nos puede arriesgar a entrar en costumbre. En el buen sentido hay que cumplir y está bien, pero si no la cuidamos nos empieza a meter sin que queramos. Recuerde la historia de los hijos, nos empieza a meter en un error porque empezamos a atender o a trabajar con nuestras tendencias. Entonces imagínense una persona que piensa y dice: híjole, las ofrendas han de estar buenas porque pues tenemos auditorio, plafón, luces, estamos teniendo sonido, tenemos lo que tenemos, cambiamos de sillas, las ofrendas han de estar buenas. Pero si esa medida llega a entrar a la cabeza, entonces la gente dice: pues si están buenas, ya no es necesario que yo ofrende. Les decía yo la semana pasada, ¿qué hace un ofrendador? Si no fue una semana, apártalo de esa semana y no lo toca, y la siguiente vez no lo toca, y la siguiente vez no lo toca, y si vino hasta el mes, como hay hermanos que trabajan y salen un mes y regresan una vez al mes, traen su ofrenda de todo el mes, no traen la ofrenda de ese domingo, traen la ofrenda de cada semana o de cada quincena. Esa es la manera en la que regularmente hay que manejar nuestra ofrenda, y entonces se cumplirá lo que dice en la carta a los Corintios: poderoso es Dios para hacer que en ustedes abunde todo para toda buena, toda buena obra. Eso implica tu vida, tu casa, tu persona, los tuyos, a los que amas y al prójimo que está a tu alrededor. Y también toda buena obra implica el ministerio, la iglesia y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Les he platicado que hace unos meses atrás el administrador del terreno, porque este es un solo terreno, este y el de al lado, me dijo: pastor, ¿no le interesa comprar? ¿Se acuerdan que les platiqué? Y yo me sorprendí porque le dije: no he pensado en eso. Y me dijo: mi tía está muy contenta con ustedes porque nunca nos han fallado, nunca nos han quedado mal. De hecho, en las próximas semanas vamos a cambiar la cortina de acá al lado y a poner un portón, porque hablé con ellos y les dije: hay que cambiarlo, ya no sirve. Y nos dijeron: ok, ustedes siempre han sido responsables, le entramos, ¿no? Porque la gente ve que la iglesia responde, gracias a Dios. Entonces, cuando me ofrece eso, estamos hablando, hermanos, de que para comprar un lugar tendremos que dar una inversión. No estoy diciendo que pero cuando llegue a pasar, porque debemos pensar en eso. Yo sí pienso en eso y oro por eso. Y hermano, a mí se me van los ojos. Pregúntele a mi esposa. Yo entro a un cine y dígale qué es lo primero que le digo: una iglesia así. Entro a un auditorio y lo primero que le digo: mira, allá la alabanza, acá esto, acá. Ay, tú todo tiempo piensas en iglesia. Pues así está mi mente. Paso por un terreno y lo veo, me subo acá a las escaleras de Coacalco y veo el terrenote que está de este lado, me paro ahí en las escaleras, empiezo: estacionamiento, este edificio de niños, cancha de básquet, de vóley, ¿verdad? Béisbol, acá una de fútbol para los chicos, estacionamiento por abajo y todo lo de allá, la iglesia. Y yo empiezo a imaginar con la fe, decir: tú puedes hacer eso, Señor. Pero ¿saben de dónde va a venir? De gente adoradora que es regular en su ofrenda, regular, y que no permite que la ofrenda básica, que es regular, se desvíe y diciendo: bueno, mejor la utilizo para ayudar a un necesitado. No, ayuda al necesitado, pero sigue ofrendando, porque hay cosas que hacer siempre para el reino de los cielos. Hermanos, siempre hay cosas que hacer. Ahora que pusimos esas lamparitas chiquitas que están allá entre ustedes, que vamos a poner otras dos, hay que meter el cable, hay que poner el tubo, y hay un querido hermano que ofrenda su trabajo, no nos cobra. Todo lo que usted ve, las luces montadas, la televisión, las bocinas, todo lo que es herrería, hay un querido hermano, ¿verdad?, que nos ofrenda su tiempo, y que si nos cobrara nos saldría más caro, pero hay gente que ofrenda su tiempo. Hay una hermana linda que viene a ofrendar su tiempo para acomodar y ayudar a la limpieza de la iglesia. Por cierto, si usted quiere ofrendar su tiempo y quiere ofrendar su pinol y quiere ofrendar su chacachaca ahí para limpiar, venga y acérquese: pastor, dígame cuándo quiere que venga a hacer el aseo. Le aseguro que esas ofrendas también valen, hermano mío, y las podemos hacer, ¿me explico? Pero regularmente. Dígale al que está a su lado: seamos ofrendadores regulares, hermano.
constantes, con eso quiero decir. Bien, pues ya se me acabó el tiempo. Así que si a usted le interesa escuchar lo demás, voy a hablarlo en la segunda parte. Voy a hablar de las siguientes medidas, que son la ofrenda propuesta, la ofrenda de sacrificio y la ofrenda magnífica, según la Biblia. Ese toque de majestuosidad en la ofrenda. Quiero cerrar diciendo, cuando hablamos de ofrendar, si ponemos nuestra atención en la ofrenda, siempre habrá conflictos. Si debo dar, si no debo dar, si es mucho, si por qué, para qué, en fin. Pero cuando enfocamos al adorador, al ofrendador, nos damos cuenta de lo siguiente: ¿por qué el Señor nos instruye dar? Nos instruye dar porque el que no tiene no da, pero el que tiene siempre va a dar. Entonces lo que Dios está diciendo es: tu ofrenda anticipa una cosa que tienes, pero anticipa que seguirás teniendo. Por eso das. Por eso dice la Biblia: el que retiene viene a pobreza. ¿Por qué dirá eso la Biblia? Porque cuando se retiene, lo que estás diciendo, ¿verdad?, es solo lo que tengo me ayuda. Pero cuando das, estás diciendo: al dar anticipo que el mismo Dios que me dio lo que tenía, me va a dar lo que necesito mañana y el día de mañana y el siguiente año y el siguiente mes y la siguiente década de mi vida. Ese es el entorno de las primicias. Las primicias que dice la Biblia, lo que era una muestra de reconocimiento de que Él era el dador del fruto de la tierra, pero también era el anticipo de lo que vendría. Es decir, doy primicias porque hay una cosecha que viene detrás de ella. Doy primicias porque hay una fertilidad en la tierra para la siguiente siembra. Entonces las primicias era un acto de anticipo a Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros en Cristo somos las primicias, ¿verdad?, de entre los que han sido redimidos. ¿Por qué? ¿Porque somos los únicos? No, porque vendrían más. Bueno, eso lo dice en el contexto bíblico de aquel tiempo. Nosotros ahora somos de los que venimos detrás de las primicias. Ellos fueron anunciados por Cristo, el primogénito de entre los muertos, primicias. ¿Por qué? Porque detrás de Él venimos todos los redimidos en Jesús para tener de muerte a vida en Cristo Jesús y ahora tener vida eterna en Jesús. ¿Me explico? La ofrenda anticipa, por eso nunca hay que retener. E insisto, no estoy hablando solo de aquí. Cuando Dios te ponga regalarle una sala a una familia, dásela, porque estás anticipando, estás diciendo: Dios que me permitió hacer esto, tiene detrás de mí las bendiciones también para mi vida y para seguir bendiciendo a los demás.